Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. América Latina y el Caribe es la denominación oficial de esta parte del mundo. Es la región que más nombres por sumatoria posee, fruto de curiosos bautismos y agregados. ¿Por qué América? ¿Cuándo y por qué surge el complemento de Latina? ¿Por qué Caribe, un término indígena para incorporar sociedades sajonas y paradójicamente completar la denominación oficial de la región, excluyendo de ella a sus pueblos originarios? Hoy vamos a recorrer la historia de los nombres propuestos o impuestos, perpetuados u olvidados para esa tierra y su gente. Nombres que implicaron distintos proyectos y formas de pensar esta parte del mundo. Bienvenidos a Explora América Latina. Nuestro continente no fue descubierto por Américo Vespucio, pero en su honor fue denominado América. Sus habitantes nada tenían que ver con la India, pero se los llamó indios. Con el tiempo nos convertimos en América Latina, oímos hablar de Panamérica, de Indoamérica, y hoy la región se le engloba en América Latina y el Caribe. Detrás de cada denominación hubo una intención, un error o un conflicto, y siempre una historia interesante. Entonces, para conocer nuestro lugar en el mundo y su gente, vamos a empezar por la historia del nombre o los nombres de esta tierra que por extrañas circunstancias se bautizó América. Corría el año 1507. En una remota abadía en Lorena, aislados del mundo, un grupo de monjes eruditos se dedicaba al estudio de las artes y las ciencias. Uno de ellos trabajaba para editar la geografía de Ptolomeo creada 14 siglos antes. El monje y geógrafo se concentraba en los mapas que ilustraban el libro, pero algo llegaría a sus manos que cambiaría no solo su obra, sino la visión del mundo. Entonces el mismo Luque en Lorena, al parecer, les acerca una carta y los 4 viajes de Américo Vespucio. Entonces los monjes ven que Américo Vespucio ha escrito un mapa en el que hay una parte nueva que no estaba contemplada con precedencia, con anterioridad. Entonces dejan de imprimir la ya antigua y superada geografía de Ptolomeo y se ponen a imprimir en la imprenta, que era un invento relativamente nuevo, ese mapa. Entonces uno de esos geógrafos, que se llama Walsmüller, en discusión con estos monjes cartógrafos, decide cambiarle el nombre que originalmente le había puesto Américo Vespucio. Américo Vespucio era un navegante florentino, bueno, era bastante soberbio y muy intrépido, pero no iba a tener la suficiente soberbia como para decir, bueno, pónganle mi nombre. Vespucio había llamado a esa tierra desconocida Mundus Novus, pero los monjes decidieron reemplazar ese nombre por otro, en homenaje a quien suponían su descubridor. El nuevo mundo se llamaría América, que sería tierra de Américo, y el femenino era para hacer coincidir a esta nueva parte del mundo, que ya en principio parecía incómoda para entrar en el mapa, con otros nombres de mujeres que tenían los 3 continentes conocidos: Asia, África y Europa. El primer mapa de América y la carta de Vespucio, en la que narraba sus viajes y describía esa nueva tierra, circularon rápidamente por Europa.
Pero la idea de un cuarto continente chocaba contra cosmovisiones de finales de la Edad Media y hasta de ciertas ideas místicas y cabalísticas sobre el número 3. 3 hijos tuvo Noé, la perfección cabalística del número 3, los 3 reyes magos. Era un mundo concebido de manera tripartita. Bueno, la Santísima Trinidad. Entonces esta cuarta parte del mundo, de alguna manera, venía a corromper esa perfección, a problematizar esa idea del mundo que se tenía en ese momento desde una Europa que tampoco era una Europa consolidada como tal. Los documentos sobre América se multiplicaban gracias a la imprenta, inventada hacía unas pocas décadas, y se convertían en lo que hoy llamaríamos un bestseller. Europa se enteraba de la existencia de América ignorando por completo a un hombre. Cristóbal Colón había muerto meses antes en Valladolid, después de años de enfermedad, en el anonimato y sin saber que había descubierto un continente. Pero, ¿cómo fue cambiando el pensamiento de Colón sobre las tierras que iba explorando a lo largo de sus viajes? Lo de Colón es muy interesante. Colón era un navegante excelso y un geógrafo muy avesado. Sin embargo, él no ve las evidencias. Cuando llega en el primer viaje, en 1492, ve a los indios, ¿sí?, entre comillas, y cree que son emisarios del Gran Khan. Él fue el que llamó indios a los indios, creyendo que estaba en la India, ¿no? A él no le coincide la descripción, hoy diríamos, antropológica con lo que está viendo, pero igual es tan fuerte el peso de las autoridades que él lleva consigo que los bautiza indios y decide que ha llegado a la India. En el segundo viaje, Colón es más audaz porque le hace afirmar contra toda evidencia, y no solamente contra toda evidencia, sino bajo penas muy severas a su tripulación, que la isla de Cuba es tierra firme. Toda la tripulación veía que era una porción de tierra rodeada de agua, a lo que se le llamaba comúnmente isla. Y tan empecinado estaba en su error que hasta en el tercer viaje se trajo un escribano para certificar que habían estado en Asia. Y a quien dudara se le aplicaría pena de azotes o de horca. La duda estaba prohibida. Habían estado en el Asia, porque ya para entonces había algunas fundadas dudas de que hubieran estado en China o en Japón. Y quizás sea en el tercer viaje donde ese apego a determinadas cosmovisiones se hace todavía más evidente, es respecto de la llegada a las orillas de lo que hoy es el río Orinoco. Cuando Colón ve el río Orinoco, está un poco decepcionado porque no encuentra el supuesto pase al Índico. Bueno, decide que el río Orinoco no es el río Orinoco, sino es el río Ganges, y había una leyenda mitológica que decía que quizás en el río Ganges se habría encontrado el paraíso terrenal. Grandes indicios son estos del paraíso terrenal. Yo jamás leí ni oí que tanta cantidad de agua dulce fuese así, vecina con la salada. Entonces Colón dice, bueno, un río que es tan caudaloso de bajar de una montaña muy alta. Entonces decide que ya la Tierra no es redonda, que eso es el paraíso terrenal, y no es redonda si no tiene forma de pera, lo dice él, a través de Fray Bartolomé de las Casas, o también como un pezón de mujer. Hasta bien entrado el siglo XVII, España seguirá hablando de Indias para referirse a América. Y para mantener el equívoco, al referirse a los habitantes originarios, los llamará indios. Indios. Indios no es una categoría étnica, no es una categoría geográfica, no es una categoría social, sino que es, como dice un antropólogo muy conocido, la mención de los vencidos. Lo cierto es que la palabra indio tomó carta de ciudadanía y terminó denominando al conjunto de las poblaciones nativas originarias de América Latina al momento de la llegada de los europeos. No pasaron tantas décadas para que se dieran cuenta que esto no eran las Indias, pero el concepto de indio quedó. No son aztecas, ni araucanos, ni calchaquíes, ni mapuches, ni toltecas, ni mayas. Son simplemente indios. Una manera de borrar sus múltiples identidades originarias. Y también incluso se transformó, en el caso de en todos, digamos, los códigos coloniales, en categoría jurídica. Indio también es una categoría jurídica. Y posiblemente es la palabra que
queda con sus cargas más peyorativas, más deshumanizantes. Yo creo que indios es una palabra, parece medio despectiva. Yo creía que son aborígenes o bueno, gente autóctona del lugar que ha nacido y que sus antepasados son del lugar. Es una persona nativa de su tierra. Un indio para mí en cualquier país, raíces. Raíces. Indio tiende a generar imágenes de sojuzgamiento, de barbarie, de inferioridad. Por eso los pueblos originarios, la mayor parte de ellos rechazan ser llamados indios. Cada vez que vos decís indios ya sabés quién estás hablando, no estás hablando de un hindú, estamos hablando de nosotros, así que si es por la expresión o por entrar en un código de referencia, para mí no es importante qué nombre. Ahora, si esto implica el reconocimiento de pueblos, el reconocimiento de uno mismo como un sector de la humanidad con la importancia que lo tiene, entonces sí, estoy de acuerdo que se encuentre la nomenclatura adecuada y elegida por nosotros y en consenso, ¿no? Antes de la llegada de los conquistadores, no había de este lado del océano un nombre que abarcara al continente. Recién a fines del siglo XVIII, nuestra América comienza a ser registrada como totalidad. Esta frase Nuestra América tiene mucho que ver con el pensamiento de la emancipación. Se comienza a pensar como unidad continental durante la colonia y luego con los procesos de independencia. En 1792, tercer centenario del inicio de la conquista, el jesuita Juan Pablo Vizcardo se refería a los nacidos en América como españoles americanos, y sus sentimientos de pertenencia con respecto a esta tierra y frente a España eran bien claros. El Nuevo Mundo es nuestra patria, y su historia es la nuestra. Poner empeño en favor de España, un país extranjero, es una traición cruel contra aquel en donde somos nacidos. El patriota venezolano Francisco de Miranda divulgará la frase Nuestra América, marcando una frontera respecto de España, un primer paso de identidad al que se sumará una propuesta de unidad de las excolonias. Quien formula eso con mayor precisión desde el campo político, pero también un intelectual político como era Bolívar. Bolívar, que no solamente emprende una tarea de estrategia continental, también va a tener esta idea de posesión del Nuestra América, pensando siempre que estos sectores, el posesivo nuestra de estos sectores criollos, quería decir blanco, propietario, hispanohablante, que era el considerado ciudadano en esa época en el marco liberal, no solamente en América Latina, sino también en Europa. No somos europeos, no somos indios, sino una especie intermedia entre los aborígenes y los españoles. Pues yo creo que somos las dos cosas, sí, para decirlo como lo dijo Bolívar, lo dijo él de un modo y yo se lo digo de otro. Yo creo que precisamente somos las dos cosas, ¿no? Y al ser las dos cosas somos una tercera, ¿no? Que es un personaje muy raro, el que surge en América Latina, con una capacidad creadora poco común en otras regiones, ¿no? Entonces podríamos decir que una primera etapa en la conceptualización, en la construcción histórica de América Latina, es cuando empieza a identificarse separadamente de Europa. Después podríamos hablar de una América Latina que se empieza a identificar entre sí para poder hacer, digamos, alianzas, búsquedas, identidades, desde luego, y la identidad que finalmente va a llevar a lo que serían las primeras manifestaciones importantes de nacionalismo. En 1848, Napoleón III es elegido presidente de Francia. 4 años más tarde es proclamado emperador.
El hecho parece distante y ajeno a América, pero en 1862 Napoleón III decide intervenir en México y en una carta al jefe del cuerpo expedicionario, el general Forey, le explica los motivos. Tenemos interés en que la República de Estados Unidos sea poderosa y próspera, pero no tenemos ninguno en que se apodere del Golfo de México y domine las Antillas y América del Sur. Si México conserva su independencia y mantiene su territorio, si con el apoyo de Francia se consolida en él un gobierno estable, habremos devuelto a la raza latina del otro lado del océano su fuerza y su prestigio. Se nos impone el deber de intervenir en México. Francia instaló un emperador, Maximiliano de Habsburgo, una emperatriz y una corte francesa. El enviado se instaló aquí, en el castillo de Chapultepec, pero la aventura duró muy poco, porque los juaristas apresaron y fusilaron a Maximiliano. Fue en el contexto de esa política expansionista de Francia que se propagó el término América Latina. Uno podría hacer pensar que el descrédito de esta invasión, o que produjo esta invasión, habría hecho perder de vista el nombre Latina. Sin embargo, esto tenía otras aristas, porque suponía la adscripción al Imperio Romano Germánico y también a la Iglesia Católica, en una romanidad muy incluyente, inclusiva y sobre todo muy antigua. También tenía que ver con un linaje que se oponía al sajonismo. Quizá la ventaja mayor del nombre América Latina es que nos permite entendernos más fácilmente entre nosotros y con el mundo. Es el nombre más reconocido, que más circula. Sabemos aproximadamente dónde empieza y dónde acaba. También parece que, como muchos otros nombres, tiene el valor de las convenciones compartidas, no tanto la correspondencia con una realidad que es muy diversa y es difícil designar con una sola palabra. Yo creo que América Latina es un pueblo que en general es uno solo. Una región bastante atrasada, con perspectivas de cambio según algunos movimientos que hay. Bueno, América Latina para mí es una gran familia. América Latina es un conjunto de seres humanos que desafortunadamente estamos divididos por fronteras. Un sentimiento como de hermandad, de vínculos entre los pueblos que pertenecen a ella, ¿no? Un sueño de hermosura, es una cultura preciosa de la que todos tenemos que estar orgullosísimos. América Latina para mí es mi pueblo. Digamos, América Latina es un lugar grande o es un lugar latino y hasta lejos, no creo, pues. No creo que se pueda hablar de una identidad latinoamericana. Mi idea y la de muchos que estudiamos y escribimos sobre América Latina es que América Latina es más bien un espacio sociocultural compartido. No es sencillo pensar hoy la idea de cierta comunidad identitaria en América Latina. Entre otras cosas porque hay muchos defensores de la idea de cierta comunidad de destinos, de cierta historia común, de la idea del mestizaje, por ejemplo, que es una idea en la cual podrían encontrarse las distintas sociedades y estados-naciones que forman parte de América Latina. Pero así como hay muchos defensores, también los hay detractores de esa idea. Cuando hablamos de que es más bien un espacio sociocultural, lo pensamos como un lugar dinámico, en transformación, en el que habitan muchísimas identidades. Solo grupos indígenas hay más de 400. Los latinoamericanos somos resultados de muchísimas mezclas, por suerte. Eso es lo mejor que tienen estas tierras. Son tierras de la diversidad, son reinos de la diversidad. A mí muchas veces me dicen, pero vos que hablas tanto de América Latina, ¿qué se parece un haitiano a un argentino? Por favor. Qué suerte que no se parezcan. Y qué suerte que sean parte de la misma realidad. Y que puedan reivindicar un origen común y hasta trabajar juntos por un destino también común, siendo tan diferentes. Porque si no nos moriríamos de aburrimiento. La diversidad americana es una de las lindas cosas que América puede ofrecer al mundo. La Habana, tierra natal de José Martí, apóstol de la independencia de Cuba, por la que luchó y murió en combate en 1895. Un siglo antes, también en el Caribe,
comenzaba el ciclo de las independencias, cuando en Haití, colonia francesa, estalla la revolución de los oprimidos, los esclavos negros. Y será Martí, luchando por la libertad de las últimas colonias, quien al referirse a nuestra América incorpore esos sectores, los marginados, los pobres de la tierra, como actores y protagonistas. Aquí en Cuba, Martí, antes de los 20 años, ya había estado en prisión por su actividad revolucionaria. Luego llegaría el destierro, España, distintos puntos de Latinoamérica, Nueva York. Pero lejos de su patria, Martí siguió luchando, con sus escritos, sus discursos, su prédica, y no solo por el fin de la dominación española en su tierra. Martí insta a una segunda independencia, es decir, primero la independencia respecto de España, y alerta también contra el expansionismo norteamericano, sobre todo en Caribe y el Istmo, pero no solamente sobre eso, Martí lo dice muy claramente. Es un mundo lo que estamos equilibrando. No son solo 2 islas a las que vamos a libertar. Refiriéndose a Cuba y Puerto Rico, sino que es toda América a la que hay que liberar. Desde fines del siglo XIX, los Estados Unidos dan variadas muestras de su afán de dominio en América. Ya habían acuñado la doctrina del destino manifiesto, la convicción de la misión histórica de la nación, para la cual su expansión era necesaria y además legítima. Como parte de las pretensiones hegemónicas, convocan a la primera conferencia panamericana que impulsa el panamericanismo y la unión aduanera con una sola moneda para toda la región. La propuesta norteamericana era acuñar una moneda que estuviera regida por el patrón plata. Y le había puesto un nombre, que era el Columbus. Y las cancillerías latinoamericanas, y esto lo escribió muy claramente José Martí, que de ninguna manera América Latina podía adoptar ese patrón plata, y alerta sobre algo que después va a ser recurrente en parte del discurso político latinoamericano. El pueblo que compra manda. El pueblo que vende sirve. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. Por eso, atarse al patrón plata era atarse a los Estados Unidos, cuando en realidad las economías latinoamericanas tenían muchísimo más complementariedad con las economías europeas, más precisamente con la economía británica. El panamericanismo planteaba la oposición de América, liderada por los Estados Unidos, frente a Europa, una idea que Martí combatía desde sus páginas. Contemporáneo a estas políticas de los Estados Unidos, el autor uruguayo José Enrique Rodó escribe El Ariel, una obra que tendría un gran impacto en su generación. José Enrique Rodó, en ese libro, en El Ariel, habla de la nordomanía, ¿no? Que es lo que él llama, es una crítica muy profunda al utilitarismo y a los valores asociados con el capitalismo norteamericano, y la nordomanía es esa fascinación por la cultura del norte, de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos nuestra nordomanía. Es necesario ponerle los límites que la razón y el sentimiento señalan. El libro de Rodó es un llamado, digamos, a una especie de hermandad latinoamericana capaz de resistir esa influencia maligna y creciente de los Estados Unidos sobre nuestro continente. En el próximo bloque, las visiones racistas de nuestras sociedades, los términos que surgen en los años 20, Indoamérica, Eurindia, la inserción actual de Latinoamérica en el mundo y las relaciones y el contraste entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Desde finales del siglo XIX, una serie de episodios reflejan las intenciones de dominación por parte de los Estados Unidos, como la anexión de Puerto Rico o la enmienda impuesta a la Constitución cubana que lo habilitaba a intervenir en la isla, incluso militarmente, cosa que hizo en 5 oportunidades. El presidente Roosevelt sostuvo que su país podía intervenir en cualquier nación latinoamericana culpable de actuar incorrectamente, y luego proclamó el corolario a la doctrina Monroe. Estados Unidos debía ejercer un poder policial sobre Latinoamérica. En la primera década del siglo XX, Roosevelt apoyó la revolución de 1903 en Panamá para luego adquirir el territorio del canal. También intervino en la República Dominicana, también en Cuba, y la tendencia seguiría y seguiría. Durante la década del 20
la Marina de Guerra norteamericana invade Haití, Santo Domingo, República Dominicana, Nicaragua, estableciendo un control no solamente económico, sino militar, que va a ser fundacional para estos países porque de las denominadas constabularias, que eran estos ejércitos, van a salir grandes figuras políticas, los dictadores más emblemáticos de post años 30, Batista, Somoza, Trujillo. Esta política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica fue llamada oficialmente por el mismo Roosevelt la política del Big Stick, del gran garrote. Y como dato curioso, en 1906, Roosevelt recibió el Premio Nobel. Fue el primer estadounidense en obtenerlo. ¿Cuál Premio Nobel? El de la Paz, por su mediación en la guerra ruso-japonesa. A un siglo de aquel premio y de aquella política, ¿cuál es hoy el sentimiento de los latinoamericanos hacia el país más poderoso del continente? Lo preguntamos muy especialmente por ser su país limítrofe y socio comercial en México. Hay una especie de divorcio ahí entre lo económico y lo cultural, porque en las relaciones comerciales el 90% de lo que hace México está relacionado con Estados Unidos. Económicamente, pues dependemos de ellos. Nos tiene muy sometidos. Estados Unidos es una gran potencia y pues México depende de ella. Por la lengua y por la historia, México está mucho más disponible para relacionarse con América Latina. En América Latina, en México, hay historia. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, México es más de América Latina. Ahora, si lo viéramos desde el punto político, económico, pues sí, tendemos a apoyar al lado americano porque pues de ahí vienen recursos, ¿no? A mí me parece que México ganaría disminuyendo su relación tan exclusiva y excluyente con Estados Unidos y abriéndose a América Latina a un comercio mayor con Europa, con Asia inclusive, ¿no? Siento que siempre México ha estado como que muy amenazado por Estados Unidos. Siento que eso que no lo deja abrirse más camino y hace que tengamos o el gobierno tenga choques con los de América Latina. Si dependemos mucho de ellos, pues nos van a tratar así como títeres o algo así, nos van a manipular. Una de las heridas más profundas que vivimos los mexicanos es la frontera con los Estados Unidos. Tenemos con la cultura norteamericana, con la cultura anglo, una relación de odio y amor muy, muy complicada. Es una contradicción dramática que está permanentemente allí. Yo creo que los mexicanos, la mayoría, tratamos en ocasiones de ser igual que ellos. Adoptamos la moda, tal vez las mismas costumbres y estamos olvidando lo que es realmente nuestro. Vienen los gringos, así les llamamos aquí en México a los norteamericanos, y vienen como turistas y dejan algo de divisas y saquean muchas cosas, pero el pueblo no se identifica con ellos. La frontera es cruzada por miles y miles de mexicanos, hay miles y millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. En realidad, casi la frontera no existe más que simbólicamente. Y desde luego desde el punto de vista de las autoridades migratorias norteamericanas que tratan de controlar el flujo migratorio para que no sea excesivo. Los norteamericanos necesitan la mano de obra mexicana. Ellos no van a cerrar completamente la frontera. La construcción del muro que ha anunciado el gobierno de Bush es más que todo un rechazo simbólico porque no cubriría todo los 3.000 kilómetros de frontera, sería un muro selectivo y lo que se procuraría es aumentar las penurias y los sufrimientos de los migrantes. Es un gran pronunciamiento racista para evidenciar ante los electores norteamericanos que su gobierno está decidido a detener lo que llaman la marea cobriza, el brown tide, y me parece típico de una etapa del racismo norteamericano que después del 11 de septiembre decidió simplemente exhibirse como una fuerza indetenible. Entonces, si uno fuese a Estados Unidos, al decir que es mexicano o al simplemente ver nuestro color,
sufrimos una discriminación. Esta confrontación con la cultura anglo, con la cultura de los Estados Unidos, es fundamental en el fortalecimiento y la cohesión de la nacionalidad. Ha sido un elemento que el nacionalismo mexicano, el nacionalismo revolucionario, ha tomado en cuenta siempre y ha enfatizado. Yo diría que incluso los conflictos fronterizos han llegado a ser estimulados para fortalecer en ciertos momentos el nacionalismo mexicano. Muy humillante ahora con lo del muro que se está construyendo sobre todo. Esto del muro más tardará en construirse que en ser derribado. La primera década del siglo XX se caracterizó por una interpretación muy particular de los fenómenos sociales. La sociedad era vista como un organismo y la clave para definirlo era la composición racial de esa sociedad. Los intelectuales positivistas adjudicaban a esa composición racial de las sociedades latinoamericanas los frenos al desarrollo. La palabra enfermedad o palabras asociadas referidas al pueblo, a la región, eran comunes en los ensayos de la época. Continente enfermo, pueblo enfermo, la enfermedad de Centroamérica, manual de patología política. En este sentido está la idea de que el continente está enfermo o que determinada sociedad nacional está enferma y que esa enfermedad requiere de las artes del bisturí, ¿sí? Y ya hay soluciones en este sentido muy drásticas. ¿Cuáles eran esas, entre comillas, soluciones? Un párrafo de Nuestra América, escrito en 1903 por Carlos Octavio Bunge, nos puede dar una idea. El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis, benditos sean, habían diezmado la población indígena y africana. Distintos autores, como el boliviano Arguedas, hacen valoraciones racistas de las etnias indígenas o clasificaciones de las razas, como el propio Bunge. Los indios tenían un fatalismo atávico que los hacía casi ociosos por genética. En el caso de los negros, las sociedades negras nunca habían inventado nada, ni civilización, ni industria a lo largo del mundo, y que de alguna manera casi habían nacido para ser esclavos. Entonces, esta determinación racial justificaba la dominación blanca, oligárquica, esta mirada de las sociedades latinoamericanas hacia Francia, hacia parecerse a Europa. Desde 1914 y por 4 años, Europa se desangra en la Primera Gran Guerra. Y si Europa se suicidaba, como decía José Ingenieros, ¿dónde estaba la civilización y dónde la barbarie? Las ideas de modernidad, civilización, racionalismo, liberalismo, progreso, fueron cuestionadas. En Latinoamérica surgen nuevas formas de pensar esta parte del mundo, que ahora miran e incluyen a los sectores hasta entonces marginados. Hay en los intelectuales de los años 20, en los pensadores y ensayistas de los años 20, una curiosidad y también una necesidad de incorporarlos al discurso político y de poder pensar esta parte del mundo desde la inclusión del otro. Quizás a veces una inclusión subalterna al indio, al campesino, al negro, incluso a las mujeres. Esto habilita, incluso en el terreno de las vanguardias, a audacias bastante interesantes. Bueno, Jules Sorare quiso inventar un idioma de fusión entre el español, el portugués y el alemán para que todos nos entendiéramos. Las nuevas generaciones proponían retomar los ideales de la unidad de Latinoamérica en oposición a las políticas de los Estados Unidos. Así lo expresaba el ensayista y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, partido a nivel regional. Uno de los más importantes planes del imperialismo es mantener a nuestra América dividida. Esa es la gran misión de la nueva generación revolucionaria antiimperialista de América Latina. Durante los años 20, también la arqueología toma un gran impulso en Latinoamérica. Y no es casualidad, surge una nueva mirada hacia las culturas indígenas, hacia los pueblos originarios. Y esta mirada exige volver a pensar la cuestión del nombre de la región. Una de las propuestas es la de Haya de la Torre. Él decía que Hispanoamérica era un nombre que se correspondía con el orden colonial, que Latinoamérica se correspondía
con el siglo XIX, el patronazgo de Francia y la dominación de Inglaterra. Y que había que acuñar otro nombre para nombrar estas sociedades que dejaban de lado lo que había sido sobre todo la herencia de los pueblos originarios, y entonces decidió llamarla Indoamérica. No solo Indoamérica se propondrá en los años 20. En varios países surgirán distintos términos muy significativos. En México, José Vasconcelos acuña el término indología, que era de alguna manera la manera de teorizar esta parte del mundo. Y también incluso en la Argentina, de tradiciones mayoritariamente blancas o de discursos que dicen que la Argentina era mayoritariamente blanca, Ricardo Rojas acuña el nombre de Eurindia. El de Indoamérica designa la presencia importante de los llamados pueblos originarios. En ese sentido tiene el valor de una reivindicación moral, y quienes la han manejado esta noción han pensado sobre todo en eso. Es difícil defender ese concepto como enteramente representativo de un continente modernizado con un alto porcentaje de población no indígena. De hecho, los indígenas representan unos 40 millones de población, o sea, algo así como el 10%, y están concentrados en algunos países. Entonces, la noción de Indoamérica no tiene mucha pertinencia en este momento. Y finalmente, si lo vemos en términos cuantitativos, los afroamericanos son mucho más numerosos. Algunas estimaciones, por ejemplo, de la CEPAL, hablan de 150 millones de afroamericanos. Pero tampoco tenía mucho sentido llamarle Afroamérica. La palabra Indoamérica u otras nominaciones, Abya-Yala, dicen algunos, son proyectos alternativos, miradas contrahegemónicas, si se quiere. El hecho de señalar que hay algo que le falta en el nombre de esta parte del mundo que no está incluido, que tiene que ver no solamente con las culturas originarias, que tiene que ver con un conjunto de subalternidades. En el caso de los pueblos indígenas, la palabra que hemos utilizado para nombrar al continente es Abya-Yala. El continente, la tierra fecunda, en cuna, lo que decían mis mayores, los antepasados guaraníes. O sea, es un pueblo, un continente, una nación desarrollado durante miles de años, pero que a partir de la conquista se le da otro nombre. Todos los conceptos que se fueron acuñando son cuestionables, porque por lo general designan una parte de América Latina. Hoy, desde la frontera de Estados Unidos hacia el sur, toda esta parte del mundo es conocida y llamada oficialmente América Latina y el Caribe. La componen 46 países, territorios dependientes y departamentos de ultramar. El agregado y el Caribe es precisamente para incorporar aquellas zonas de tradiciones y lenguas sajonas. Entonces, ahí hay una sumatoria de nombres, algo aleatoria, bastante paradójica, ¿no? América, que surge de unos monjes de una pequeña abadía en Alsacia-Lorena a finales del siglo XV. Latina, emanada de la Gran Romaña, pero también de la invasión francesa a México. Y el Caribe, agregado con el único nombre indígena para reflejar sociedades sajonas. Sin duda es curiosa la sucesión de bautismos y agregados al nombre de la región, pero también una ausencia. Existen alrededor de 500 lenguas aborígenes no contempladas en el nombre oficial. La diversidad de las lenguas es una bendición del cielo, como todas las diversidades de las culturas que nos salvan de la monotonía. En Guatemala se hablan 22 lenguas amerindias y 2 criollas en su costa del Caribe, el afrocaribeño y el inglés criollo. Lamentablemente, a través de las sucesivas dominaciones, se fue marginando, silenciando y tratando de que esa lengua desaparezca. En Perú, se estima que un 25% habla o quechua o aymara, y una minoría
alguna de las 41 lenguas de la Amazonia. La diversidad de las lenguas es parte de una diversidad cultural que es lo mejor que el mundo tiene. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Últimamente se ha discutido mucho el tema de las lenguas. Hubo un congreso de la lengua y otro congreso de las lenguas. Y esto un poco refleja aquellas subalternidades que no están incorporadas no solamente a partir del nombre. El nombre es una excusa para, de alguna manera también, advertir quiénes son los sujetos que están excluidos o han estado excluidos, y no necesariamente, aunque sí principalmente, fueron los pueblos originarios, pero también son los pobres, los negros, los mestizos, los cholos, los rotos, y todas esas denominaciones que aparecen en América Latina, los que viven en las callampas, los que viven en las villas miserias, los que viven en los cantegriles, los que viven en los pueblos jóvenes, también no entran en el mapa. ¿Cómo reflejar o definir las sociedades latinoamericanas? El filósofo Roger Bartra apela a una curiosa metáfora, utilizando una de las criaturas más misteriosas de la naturaleza, el axolotl, también un ser de la mitología azteca, un símbolo para los surrealistas y un problema para el científico alemán von Humboldt, porque no era clasificable en ninguna de las categorías conocidas. Yo tomé en buena medida de Cortázar, de un cuento de Cortázar, la idea del axolotl como una metáfora para describir a las sociedades subdesarrolladas de América Latina. Esa imagen es tremendamente poderosa porque el axolotl, que es un animal muy especial porque es una larva que desarrolla la capacidad de reproducirse. Es como si un niño pudiese reproducirse y formar una sociedad de niños. ¿Qué quiere decir eso? Que el axolotl en realidad es la larva de una salamandra que no llega jamás a la metamorfosis. A mí me pareció una metáfora muy buena para describir esos análisis, esas visiones del carácter nacional, sobre todo el carácter nacional mexicano, que justamente definen a lo mexicano, a la identidad nacional, en una combinación extraña de rasgos permanentemente juveniles, pero al mismo tiempo de imposibilidad de metamorfosis para llegar a una condición nueva. ¿Qué nos une a los latinoamericanos y qué relevancia tiene hoy nuestra región en el mundo? Bueno, yo creo que América Latina es una realidad. Latinoamérica es un término que adquiere cada día mayor significación. Es una realidad basada en una lengua común, en una historia común, en una cultura común, en una religión predominante también igual, y le da este tipo de semejanzas a todo un continente, el carácter de una civilización, si podemos emplear ese término, muy significativa a nivel mundial. Lo latinoamericano radica en la semejanza de las ciudades, la coincidencia de las franquicias, el interés por la condición de la lengua, la mayoría, la profesión católica de la mayoría, la decisión de la democracia que se ha vuelto, junto con sociedad civil, uno de los términos más oídos y de pronto más entrañables en muchísimos lados. La ampliación considerable y cotidiana de los derechos de las mujeres. América Latina como, ya no como concepto, sino como práctica democrática y búsqueda de las semejanzas posibles que no anulan ni mucho menos la diferencia, es una sensación y una creencia y una práctica que en este momento sí se está viendo que adquiere un gran relieve. América fue la última región en entrar en el mapa, con un nombre producto de un error y la fuerza de más de una paradoja.
Y hablando de paradojas, uno de los símbolos de la cultura azteca es el penacho de Moctezuma. En 1519, el propio Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés. ¿Dónde está hoy ese símbolo de una de las civilizaciones prehispánicas más notables de América? En un museo en Viena. Y otra curiosidad, ¿qué fue del primer mapa de América? Se creía que todas las copias de la primera impresión se habían perdido para siempre, hasta que en 1901 se supo de la existencia de un ejemplar en la residencia de un príncipe alemán. Hace pocos años el mapa fue comprado por 10 millones de dólares y hoy está en la biblioteca de una ciudad de este lado del Atlántico. Claro, esa ciudad es la capital de los Estados Unidos. El primer mapa de América en poder de los americanos, los del norte. Un símbolo para pensar. Nuestro continente no fue descubierto por Américo Vespucio, pero en su honor fue denominado América. Sus habitantes nada tenían que ver con la India, pero se los llamó indios. Con el tiempo nos convertimos en América Latina, oímos hablar de Panamérica, de Indoamérica, y hoy la región se le engloba en América Latina y el Caribe. Detrás de cada denominación hubo una intención, un error o un conflicto, y siempre una historia interesante. Entonces, para conocer nuestro lugar en el mundo y su gente, vamos a empezar por la historia del nombre o los nombres de esta tierra que por extrañas circunstancias se bautizó América. Corría el año 1507. En una remota abadía en Lorena, aislados del mundo, un grupo de monjes eruditos se dedicaba al estudio de las artes y las ciencias. Uno de ellos trabajaba para editar la geografía de Ptolomeo creada 14 siglos antes. El monje y geógrafo se concentraba en los mapas que ilustraban el libro, pero algo llegaría a sus manos que cambiaría no solo su obra, sino la visión del mundo. Entonces, descubrir, crear, aprender, participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. América Latina y el Caribe es la denominación oficial de esta parte del mundo. Es la región que más nombres por sumatoria posee, fruto de curiosos bautismos y agregados. ¿Por qué América? ¿Cuándo y por qué surge el complemento de Latina? ¿Por qué Caribe, un término indígena para incorporar sociedades sajonas y paradójicamente completar la denominación oficial de la región, excluyendo de ella a sus pueblos originarios? Hoy vamos a recorrer la historia de los nombres propuestos o impuestos, perpetuados u olvidados para esa tierra y su gente. Nombres que implicaron distintos proyectos y formas de pensar esta parte del mundo. Bienvenidos a Explora América Latina.
parecer les acerca una carta y los 4 viajes de Américo Vespucio. Entonces los monjes ven que Américo Vespucio ha escrito un mapa en el que hay una parte nueva que no estaba contemplada con precedencia, con anterioridad. Entonces dejan de imprimir la ya antigua y superada geografía de Ptolomeo y se ponen a imprimir en la imprenta, que era un invento relativamente nuevo, ese mapa. Entonces uno de esos geógrafos, que se llama Waldseemüller, en discusión con estos monjes cartógrafos, decide cambiarle el nombre que originalmente le había puesto Américo Vespucio. Américo Vespucio era un navegante florentino, bueno, era bastante soberbio y muy intrépido, pero no iba a tener la suficiente soberbia como para decir, bueno, pónganle mi nombre. Vespucio había llamado a esa tierra desconocida Mundus Novus, pero los monjes decidieron reemplazar ese nombre por otro, en homenaje a quien suponían su descubridor. El nuevo mundo se llamaría América, que sería tierra de Américo, y el femenino era para hacer coincidir a esta nueva parte del mundo, que ya en principio parecía incómoda para entrar en el mapa, con otros nombres de mujeres que tenían los 3 continentes conocidos: Asia, África y Europa. El primer mapa de América y la carta de Vespucio, en la que narraba sus viajes y describía esa nueva tierra, circularon rápidamente por Europa. Pero la idea de un cuarto continente chocaba contra cosmovisiones de finales de la Edad Media y hasta de ciertas ideas místicas y cabalísticas sobre el número 3. 3 hijos tuvo Noé, la perfección cabalística del número 3, los 3 reyes magos. Era un mundo concebido de manera tripartita. Bueno, la Santísima Trinidad. Entonces esta cuarta parte del mundo, de alguna manera, venía a corromper esa perfección, a problematizar esa idea del mundo que se tenía en ese momento, desde una Europa que tampoco era una Europa consolidada como tal. Los documentos sobre América se multiplicaban gracias a la imprenta, inventada hacía unas pocas décadas, y se convertían en lo que hoy llamaríamos un bestseller. Europa se enteraba de la existencia de América ignorando por completo a un hombre. Cristóbal Colón había muerto meses antes en Valladolid, después de años de enfermedad, en el anonimato y sin saber que había descubierto un continente. Pero, ¿cómo fue cambiando el pensamiento de Colón sobre las tierras que iba explorando a lo largo de sus viajes? Lo de Colón es muy interesante. Colón era un navegante excelso y un geógrafo muy avesado. Sin embargo, él no ve las evidencias. Cuando llega en el primer viaje, en 1492, ve a los indios, ¿sí?, entre comillas, y cree que son emisarios del Gran Khan. Él fue el que llamó indios a los indios, creyendo que estaba en la India, ¿no? A él no le coincide la descripción, hoy diríamos antropológica, con lo que está viendo, pero igual es tan fuerte el peso de las autoridades que él lleva consigo que los bautiza indios y decide que ha llegado a la India. En el segundo viaje, Colón es más audaz porque le hace afirmar contra toda evidencia, y no solamente contra toda evidencia, sino bajo penas muy severas a su tripulación, que la isla de Cuba es tierra firme. Toda la tripulación veía que era una porción de tierra rodeada de agua, a lo que se le llamaba comúnmente isla. Y tan empecinado estaba en su error que hasta en el tercer viaje se trajo un escribano para certificar que habían estado en Asia. Y a quien dudara se le aplicaría pena de azotes o de horca. La duda estaba prohibida. Habían estado en el Asia, porque ya para entonces había algunas fundadas dudas de que hubieran estado en China o en Japón. Y quizás sea en el tercer viaje donde ese apego a determinadas cosmovisiones se hace todavía más evidente, es respecto de la llegada a las orillas de lo que hoy es el río Orinoco. Cuando Colón ve el río Orinoco, está un poco decepcionado porque no encuentra el supuesto pase al Índico. Bueno, decide que el río Orinoco no es el río Orinoco, sino es el río Ganges.